Ciberguerra y sombras, la media luna y la eutanasia económica. Muy buenas noches a todos mis estimados amigos. Bienvenidos a esta edición nocturna de De qué hablan Geo, el espacio donde nos sentamos sin prisa con el café en la mano, el mate y la cabeza fría, ¿no? Para analizar lo que verdad importa. Esta es, yo diría, una emisión estelar, el plato fuerte de la jornada. Y hoy venimos cargados con un expediente que no se van a encontrar en los noticieros tradicionales ni en las portadas de la prensa corporativa. Se los garantizo. Miren, acomódense bien en sus asientos. Hoy nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para desarmar el tablero geopolítico mundial pieza por pieza. Así pues, mientras en la televisión abierta les venden titulares llenos de adjetivos calificativos, discursos morales e historias diseñadas para emocionar a la audiencia, aquí venimos a hablar de la logística dura, de cartografía de impactos, de inventarios de misiles, de contratos de gas y de las jugadas maestras que ocurren detrás de las cortinas pesadas de la diplomacia de salón. Hoy tenemos una radiografía monumental estructurada en 8 vectores, amigos, de inteligencia de primer nivel. Vamos a viajar desde los búnkeres de Teherán, donde las agencias más caras del mundo chocaron contra la tecnología de papel arrugado, hasta los pasillos de Washington, donde los líderes se ponen cara de palo frente a las cámaras mientras por debajo de la mesa coordinan operaciones en el Mar Caspio. Vamos a analizar la asfixia logística en el Mar Negro, la autopsia del GNL que le dio la espalda a Europa, la guerra interna del FSB en Moscú por el control de Telegram, el agotamiento real de los misiles interceptores del Pentágono en el Golfo Pérsico y la farsa legislativa de las sanciones en el Senado de Estados Unidos. Y claro que sí, como ya es costumbre en este canal, lo haremos con nuestro estilo directo, sin pelos en la lengua, porque aquí no venimos a posar en doctores de geopolítica, ¿no? Venimos a entender la realidad tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Como siempre decimos, analizamos hechos post factum, no deseos de especulaciones de pasillo. Digo, solo digo. Así pues, tomen asiento y compartan esta transmisión porque hoy tiramos la manta. Ciberguerra y sombras. La hunting cibernética, la caza cibernética ciega de Mojtaba Ameni. Arrancamos de lleno con nuestro primer vector de inteligencia y nos vamos directamente a las arenas movedizas del Medio Oriente. Un reporte exclusivo del histórico diario británico The Times ha dejado al descubierto uno de los papelones más antológicos y costosos para los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. A ver, hagamos un poco de memoria para ponernos en contexto. El pasado 28 de febrero, una operación hipertecnológica coordinada entre la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, y la famosa Unidad 8200 de inteligencia militar israelí logró romper los códigos de las cámaras de tráfico de Teherán mediante algoritmos de reconocimiento facial, rastreo de señales de telefonía satelital e inteligencia artificial de última generación. De esto hablamos en su momento, ¿verdad? Lograron ubicar el convoy exacto donde se desplazaba el viejo ayatolá Ali Khamenei, junto a su cupa militar y familia. Lanzaron el ataque aéreo y le dieron Iskamik, como decimos en la jerga guatemalteca cuando a alguien lo despachan al otro mundo de forma definitiva, ¿verdad? En Washington y Tel Aviv se frotaban las manos, pensaban que con la muerte del viejo líder el régimen se iba a desmoronar en cuestión de días. Pero resulta que la historia no leyó el guión de la CIA. El poder lo asumió de inmediato su hijo, Mojtaba Khamenei. Y aquí es donde empieza la comedia de los satélites espías, amigos. Resulta que Mojtaba Khamenei lleva cerca de 150 días
5 meses enteros sin tocar un teléfono celular, sin encender una computadora portátil, sin conectar un módem y sin emitir una sola onda de radio o Wi-Fi. La CIA y el Mossad, que se han gastado decenas de miles de millones de dólares en satélites de órbita baja, algoritmos de ciberespionaje y supercomputadoras cuánticas, se han quedado completamente ciegos, sordos y mudos. La tecnología cibernética más avanzada del planeta fue neutralizada por el método de seguridad más viejo y arcaico de la humanidad: la mensajería analógica. ¿Mm? No digital, analógica. Sí. ¿Cómo se comunica el nuevo líder supremo con sus comandantes en el terreno? A través de trozos de papel arrugados puestos en sobres cerrados, transportados por una cadena de mensajeros en motocicleta y bicicleta de la Guardia Revolucionaria Islámica. Un mensajero le entrega la nota a un vendedor de alfombras en Com. Esta se la pasa a un camionero que viaja a Teherán y el camionero se la entrega a un oficial sin que ninguno de los eslabones de la cadena sepa jamás qué demonios dice el papel que lleva en el bolsillo. Pareciera una película de antaño, ¿no? Y mientras la inteligencia occidental se vuelve loca tratando de adivinar si Mojtaba está escondido en los túneles subterráneos de Teherán, si se refugia en las instalaciones fortificadas de la ciudad santa de Qom, o a 145 kilómetros de la capital, si quedó con el rostro desfigurado por el primer impacto que mató a su padre, o si la misma Guardia Revolucionaria está utilizando dobles de riesgo, al puro estilo de Saddam Hussein, ¿no? Para pasearlos por la ciudad y despistar a los drones de reconocimiento. La realidad del terreno, pues amigos, se impone. El ex jefe del Departamento de Inteligencia del Mossad, Rami Igra, lo admitió públicamente con una frustración que da risa. Confesó que cometieron el mismo error en Gaza con los rehenes. Pusieron micrófonos hasta en los inodoros, pero como la gente usaba notas de papel, no encontraron absolutamente nada. Estaban enamorados de la tecnología y se olvidaron del factor humano. ¿Mm? Y el dato geopolítico más pesado de este reporte es este. En Washington y Tel Aviv, algunos analistas se preguntan si de verdad vale la pena matar a Mojtaba si llegan a encontrarlo. ¿Por qué? Porque el verdadero poder operativo y de toma de decisiones militares en el Irán de hoy ya no reside en la figura pública de un clérigo en túnica, sino en la Junta de Generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC. La doctrina del asesinato selectivo mediante misiles lanzados desde drones falló miserablemente. Eliminaron al padre, que era un político cauteloso que siempre calculaba sus respuestas para no ir a una guerra total, y terminaron abriendo paso a una cúpula militar joven, implacable y descentralizada que no responde a los sensores electrónicos. La hipertecnología de Occidente terminó haciendo un ridículo monumental ante una nota escrita a mano con bolígrafo. Digo, y solo digo, ¿no? Y bueno, pasemos al teatro diplomático en Washington y la presión de Estados Unidos primero, ese famoso America First. De la ciberguerra en el desierto nos trasladamos directamente a las maquetas o moquetas rojas y los salones de mármol de Washington para revisar nuestro segundo vector de inteligencia traído por las fuentes del diario israelí Haaretz. Y aquí la política se convierte en una auténtica función de comedia teatral de baja categoría, amigos. Y es que resulta que durante la reciente cumbre y serie de visitas oficiales en la capital estadounidense, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le hizo un desplante público y rotundo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o al interino Volodymyr Zelensky, ¿no?
La oficina de Netanyahu emitió un comunicado diplomático muy estirado diciendo que debido a graves problemas de agenda e imprevistos de último minuto, el primer ministro no podría reunirse en privado con el mandatario de Kiev. Pero por favor, apenas unas horas después de ese comunicado, las cámaras de los periodistas captaron a Netanyahu y a Zelensky sentados literalmente codo a codo en el funeral del difunto senador Lindsey Graham. Y no solo estaban juntos, se les vio conversando amistosamente entre susurros y sonrisas mientras caminaban por los pasillos de la Casa Blanca tras su encuentro con Donald Trump. ¿A qué viene este numerito de rechazar la foto oficial para reunirse en el pasillo a cuchichear? Amigos, pura escenografía para engañar a la opinión pública estadounidense y a todos nosotros. Netanyahu puso cara de palo, como dicen nuestros amigos en Chile, ¿no? Cuando alguien disimula con desfachatez increíble, ¿no? Cara de palo, bon. Porque sabe perfectamente que el ala más dura del movimiento Estados Unidos Primero, America First, que rodea a Trump, están echando chispas. Los sectores aislacionistas dentro del Partido Republicano acusan abiertamente a Zelensky y a Netanyahu de comportarse como vampiros estratégicos que están haciendo todo lo posible por arrastrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a una guerra abierta de dos frentes al mismo tiempo. Una contra la Federación Rusa en Europa del Este y otra con la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico. Netanyahu sabía que una foto oficial dándose la mano con Zelensky en el despacho Oval habría sido dinamita pura para las bases de votantes de Trump. Pero mientras hacia afuera fingen cierto distanciamiento para no calentar los ánimos en el Capitol Hill, por debajo de la mesa, la maquinaria de inteligencia y coordinación operativa no se ha detenido un solo segundo. Y aquí está la prueba de fuego que revela el reporte de Haaretz, diario israelí. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sibha, tuvo que salir a toda prisa a hacer una llamada de control de daños a su homólogo iraní Abbas Araghchi. ¿El motivo? Un dron ucraniano atacó y golpeó de lleno un buque mercantil iraní en aguas del Mar Caspio, dejando un marinero muerto y otro gravemente herido. Sibha intentó calmar a Teherán diciendo una excusa infantil, que el ataque había sido completamente involuntario, que lo hicieron sin querer queriendo y que Kiev no buscaba una escalada. El canciller iraní le respondió en la red social X con una frialdad absoluta. Dijo que aceptaba la aclaración, pero advirtió que cualquier agresión a los ciudadanos o buques iraníes traería consecuencias irreparables y exigió el pago inmediato de indemnizaciones. Pero miren la hipocresía de la jugada. Casi al mismo tiempo que el ucraniano le pedía perdón a Irán, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, llamó por teléfono al mismo canciller ucraniano para felicitarlo, hablar de la amenaza común que representa Teherán y afianzar la cooperación táctica entre los servicios de seguridad de Kiev y Tel Aviv. Entonces, o sea, pasamos el trapo limpio a la mesa. De cara a los micrófonos de la televisión estadounidense, se ponen fríos y fingen no conocerse para que el votante de Trump no se enoje, pero en la sombra coordinan ataques con drones contra los barcos comerciales iraníes en el Mar Caspio y quién sabe qué más otras cosas sucias, e intentan abrirle un frente secundario a Teherán. La diplomacia occidental reducida a un show de varietés, ¿no? Digo, solo digo, ¿no? Y bueno, pasemos a la geopolítica de la media luna y el error táctico en el Caspio. Y esto nos conecta de manera perfecta con nuestro tercer vector de inteligencia, amigos, que nos llega desde las páginas del prestigioso medio libanís Ad-Diyar, firmado por el renombrado analista Abdel Hadi Mahfouz. Y abro un paréntesis aquí, para los que conocen el Líbano, para los que conocen a los libaneses. Como muchos de ustedes saben, durante los años que viví y recorrí
el Levante, siempre se decía en Beirut que cuando uno camina de noche por las calles y ve las luces encendidas en las ventanas de los departamentos a las altas horas de la noche, quizás en la madrugada, 2, 3 de la mañana, no es porque la gente esté de fiesta, sino porque los libaneses se sientan a tomar café y a desglosar la geopolítica mundial con una agudeza que ya quisiera cualquier tanque de pensamiento de Washington, ¿eh? Ese análisis profundo se nota de inmediato en este artículo, amigos. Y eso es muy cierto. Cuando me lo dijeron por primera vez pensé que era broma, pero ya hablando en camaradería con mis compañeros libaneses, resulta que es cierto. Es el tópico después de la cena. Hablar de política, hablar de geopolítica, a ver cómo solucionan los problemas del mundo. ¿Eh? Y bueno, Mahfouz nos explica cómo el supuesto ataque accidental del dron ucraniano contra el carguero iraní en el mar Caspio no fue una maniobra genial, sino un torpe e imperdonable error de cálculo que terminó dinamitando la propia estrategia de la Casa Blanca. A ver, vamos a explicar el marco geopolítico grande para que se entienda el nivel del metisco, ¿no? Durante décadas, Washington ha buscado reorganizar la región del Levante y la Gran Siria para erigir lo que los analistas denominan la media luna fértil estadounidense. El objetivo real, crear un cordón sanitario bajo control occidental para cortar de raíz el avance de la nueva ruta de la seda impulsada por China, restringir el acceso de Pekín a las reservas energéticas del Golfo y asfixiar la presencia naval y militar que la Federación Rusa mantiene en la costa siria del Mediterráneo. Para lograr esta titánica tarea, la administración Trump ha intentado instrumentalizar a la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, otorgándole un rol protagónico en Siria y Líbano, para que sirva como amortiguador contra el flujo de influencia ruso-iraní en el Cáucaso. Complicadito, ¿no? Pero Erdogan es un diplomático marullero y pragmático que juega a todas las bandas del tablero. ¿Mm? Por un lado, es que este tío es único, ¿eh? Le sonríe a la Casa Blanca y permite la filtración de ciertos grupos mercenarios hacia Ucrania. Pero por otro lado, se sienta a negociar con Teherán porque no está dispuesto a permitir que el espacio sirio sea dominado por la inteligencia israelí cerca de la frontera turca en Iskinderun. ¿Mm? Erdogan utiliza la presencia de Hezbollah en el Líbano como un contrapeso necesario contra las ambiciones de Tel Aviv. ¿Se dan cuenta? En medio de este ecosistema diplomático donde todos caminan sobre cáscaras de huevo, llega Volodymyr Zelensky con la torpeza de un elefante en una tienda de cristal y manda un dron a hundir un barco iraní en el mar Caspio. No lo hundió, pero ya sabemos que hubo un muerto y heridos, ¿no? Zelensky pensaba que atacando a Irán se ganaría el aplauso de los halcones en Washington, pero lo que logró fue exactamente lo contrario. Provocó la ira de la administración Trump, que no quiere un incendio generalizado en el Caspio mientras intenta negociar precios de energía. Y le dio el pretexto perfecto a Teherán, Moscú y Pekín para acelerar algo que Washington temía como a la peste: la integración militar, logística y de inteligencia en un frente trinacional indivisible. ¿Mm? Como decimos en mi tierra, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Al intentar pasarse de listo para llamar la atención del Pentágono, el gobierno de Kiev terminó apretando el acelerador de la alianza estratégica entre Rusia, China e Irán, dejando a la diplomacia estadounidense atrapada en medio de su propio invento. ¿A que sí? ¿Sí o no? Solo digo. Y bueno, hablemos de la eutanasia económica y el aislamiento en el Mar Negro. Pasemos ahora
a nuestro cuarto vector de inteligencia, amigos, y nos trasladamos a Europa Central para analizar un reporte devastador publicado por el reputado analista Iván Hoffman en la revista checa Parlamenti Listy. Y les advierto, que este análisis tiene una frialdad mercantil que da escalofríos, y ya ustedes me contarán. Hoffman aborda un hecho trascendental que ha ocurrido en el Teatro de Operaciones del Mar Negro y sobre el cual los principales medios de comunicación occidentales han guardado un silencio cómplice y sepulcral. ¿Adivinan qué es? A ver, el 22 de julio de este año se consumó una realidad geopolítica irreversible, algo que hablamos en esta mesa. ¿Adivinan qué es? Ucrania se ha convertido de facto y en la práctica en un estado completamente aislado del Mar Negro, lo que le llaman landlocked state, ¿no? ¿Cómo se llegó a este punto? Tras las constantes incursiones marítimas contra la flota petrolera rusa, Moscú aplicó una doctrina de interdicción absoluta sobre los puertos de Odessa, Chornomorsk y Nikolaev. No se trata solo de bombardeos sobre los muelles. La aviación y los misiles rusos han comenzado a destruir de forma sistemática las instalaciones de almacenamiento de combustible, las terminales de grano y a hundir buques de carga seca en alta mar. El resultado operacional es contundente. Ninguna compañía naviera internacional con un seguro marítimo válido se arriesga a enviar un solo barco hacia las costas ucranianas. Mandar un carguero a Odessa hoy en día es una misión de suicidio financiero que ningún armador del mundo va a autorizar. El comercio marítimo por el Mar Negro hacia Ucrania está 100% paralizado. Y aquí viene la lección de economía de guerra dura que desglosa Hoffman. Al perder el control de su litoral marítimo, Ucrania pierde automáticamente su atractivo financiero para los grandes fondos de inversión occidentales como BlackRock o Vanguard. ¿Mm? No es la primera vez que escuchamos esto, ¿verdad? Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión. Así que pensemos con cabeza fría y lógica empresarial. ¿De qué le sirve a un megafondo de inversión neoyorquino comprar miles de hectáreas de tierra agrícola fértil en la cuenca del Dnipro o en Gerson, por ejemplo, o adquirir los yacimientos de minerales de litio, hierro, en el centro del país si no existe ninguna vía marítima para exportar ese grano, ese mineral o ese hierro hacia los mercados globales? El transporte por camión o por tren a través de la frontera europea no pueden absorber ni el 10% del volumen que se movía por los supercargueros de Odessa. Hoffman califica este proceso como una verdadera eutanasia estatal. Para las corporaciones del complejo militar industrial de la OTAN y para los políticos en Bruselas, pues el territorio ucraniano sigue siendo un activo sumamente útil, porque sirve como la excusa perfecta para justificar el rearme de los ejércitos europeos, para inflar los presupuestos de defensa y para intentar desgastar a la maquinaria militar rusa hasta el último hombre disponible. Pero, desde la perspectiva de la viabilidad económica real de Ucrania como un Estado soberano y autosuficiente, la pérdida del acceso al Mar Negro representa una estocada mortal. Ucrania ha sido empujada por sus propios patrocinadores hacia la irrelevancia económica y la balcanización territorial. Digo, solo digo. ¿Mm? Los leo en comentarios. ¿Qué opinan, amigos? Y bueno, asfixia energética en Europa. El petróleo a $200 y la trampa del metano. Y si en el este de Europa las cosas están dramáticas, lo que ocurre en la Europa occidental es directamente una crónica de terror económico. Nuestro quinto vector de inteligencia nos lo trae el prestigioso portal francés Atlántico,
en una entrevista reveladora con el profesor Damian Ernst, especialista en sistemas energéticos de la Universidad de Lieja en Bélgica. Ernst comienza destruyendo una de las grandes mentiras de los gabinetes de prensa de Bruselas, que intentan comparar la situación actual con la crisis del gas vivida en el año 2022. El experto explica con manzanas la diferencia técnica. En el 2022, el problema fue casi exclusivamente del suministro de gas natural por tuberías, mientras que el mercado del petróleo se mantuvo relativamente estable. Hoy, en el 2026, nos enfrentamos a un doble shock sistémico simultáneo. El mercado del petróleo y el mercado del gas natural licuado GNL están siendo atacados al mismo tiempo. ¿Y quién ha provocado esto? Occidente, Estados Unidos, Europa. Ellos han provocado esto. Hagamos la suma matemática de la catástrofe. El bloque de las terminales de exportación en el Mar Negro, sumado a la parálisis casi total del tráfico petrolero en el Golfo Pérsico debido a los ataques en el Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo, ha generado un déficit global catastrófico estimado en 17 millones de barriles de petróleo al día. Y no hay que olvidar este eh, carguero bodega que ha sido golpeado ahí en las playas de Egipto. Es petróleo que debería haber ido a Europa. Y, y ahora está haciéndose barbacoa en medio del mar. ¿Mm? Bueno, ¿qué significa esto para el bolsillo del ciudadano común en Madrid, París o Berlín? Que el precio del barril de crudo, que antes del estallido del conflicto en Irán cotizaba en torno a los $70, está en ruta directa hacia los $200 por barril. Estamos hablando de casi triplicar el costo de la energía de un plumazo. Pero la comedia burocrática alcanza niveles astronómicos cuando analizamos el tema del gas. A mediados de julio de este año, las reservas de gas de la Unión Europea se encontraban apenas al 52% de su capacidad total. Y recordemos que la propia Agencia Reguladora Europea, por sus iniciales ACER, exige por ley que los tanques estén al 90% antes del inicio de la temporada de calefacción en invierno. Porque Europa no puede llenar sus tanques si supuestamente el mercado mundial de GNL está operativo. Por dos razones que demuestran la ceguera de los tecnócratas en Bruselas. La pérdida de gas de Qatar. Europa perdió de golpe el suministro de GNL catarí, que representaba el 20% de todas las importaciones del continente. ¿Y a dónde se fueron los barcos de Qatar? Se fueron todos hacia los mercados asiáticos, China, India, Japón, donde les pagan el gas sin poner trabas ideológicas. La trampa regulatoria del metano. Y es que en su afán por posar de campeones del ecologismo, la Comisión Europea aprobó una normativa que impone multas salvajes de hasta el 10% de la facturación global a cualquier empresa suministradora de gas que no pueda certificar bajo estándares europeos la medición exacta de sus emisiones de metano en el pozo de origen. Como señala el profesor Ernst, con una ironía demoledora, esa ley sobre el metano fue diseñada en una época donde sobraba el gas en el mundo y Europa actuaba como el comprador rico que podía imponer condiciones a los vendedores. Pero hoy, en un mercado mundial azotado por la escasez, son los países exportadores los que imponen las reglas. Los proveedores simplemente miran las leyes de la Unión Europea, ponen cara de palo, dicen no me interesa arriesgarme a tus multas y desvían toda su flota de metaneros hacia Asia. Así es sencillo. Da risa, pero esto va a hacer sufrir a mucha gente, amigos. Y ahí ya no van a haber risas, amigos. Sí. La conclusión del experto belga es categórica.
La pretensión de la Unión Europea de prescindir completamente del gas ruso para enero de 2027 es una fantasía irrealizable que encamina a la industria europea hacia un colapso sistémico en los próximos 3 a 6 meses, a paso de perico, como decimos, ¿no? Un desastre autofabricado por la soberbia burocrática. ¿Sí o no? ¿A que sí? Digo. Y bien, pasemos a la guerra digital interna, el FSB y el dilema de Telegram en Moscú. Así pues, avanzamos a nuestro sexto vector de inteligencia y nos trasladamos ahora hacia los pasillos de poder en Moscú para revisar un reporte crítico publicado por el medio conservador ruso Tsargrad, fundado por el influyente empresario Konstantin Malofeev. Y este reporte, amigos, es sumamente interesante porque revela que la parálisis táctica y la paranoia institucional no son un patrimonio exclusivo de las capitales occidentales. También suceden en Rusia. En el frente interno ruso se ha desatado una verdadera guerra civil burocrática por el control del ciberespacio. Resulta que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, le abrió un expediente penal al fundador y propietario de Telegram, al informático Pavel Durov, acusándolo formalmente de complicidad con el terrorismo y amenazándolo con ponerlo en la lista de búsqueda internacional de la Interpol. Por cierto, antes de conectarme, leía también en un diario australiano que también en Australia se ha levantado también lo mismo, una acusación de este tipo de terrorismo contra Durab. Pero bien, ¿cuál es la justificación oficial del FSB para perseguir a Durab? Las fuerzas de seguridad afirman que desde julio de 2025 se ha detenido a cerca de 50 adolescentes en territorio ruso acusados de actos de sabotaje, incendios e infraestructuras ferroviarias y recopilación de coordenadas militares. Según el FSB, la inteligencia ucraniana utiliza bots populares de citas dentro de Telegram, como el famoso bots Daivinchik, para contactar a jóvenes vulnerables, engañarlos o chantajearlos y convertirlos en biodrones desechables para realizar ataques a cambio de un par de rublos. Sin embargo, desde las propias filas del nacionalismo pro-Kremlin, periodistas de renombre como Yegor Holomogrov y el propio Malofeev han pegado un grito en el cielo calificando la embestida del FSB contra Telegram como un autogolpe estratégico o un bombardeo masivo contra territorio propio. ¿Por qué la derecha patriótica rusa defiende a Telegram frente a su propio servicio de inteligencia? Y bien, por una razón sumamente sencilla. Telegram es el corazón palpitante donde opera toda la red de corresponsales de guerra, la comunidad de 1000 bloggers militares y las plataformas de propaganda que utilizan los partidos de Moscú para movilizar a la opinión pública y comunicarse con el mundo ruso parlante. Además, el reporte de Sagrar expone el rotundo fracaso de los intentos de Estado ruso en imponer aplicaciones de mensajería nacionales bajo control estatal, como la red Bicontacte o la plataforma Max. Esas aplicaciones están plagadas de fallas de seguridad, hackeos masivos de cuentas y centros de llamadas fraudulentos que operan desde la ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk. Nada de seguridad, ¿eh? Amigos, cuando las autoridades rusas intentaron restringir el tráfico de Telegram, lo único que lograron fue provocar una compra masiva de conexiones de VPN, por parte de la población rusa. Y al encender la VPN para seguir leyendo sus canales habituales de Telegram, los ciudadanos terminaron entrando por curiosidad a las redes sociales occidentales que ya tenían olvidadas y que están repletas de propaganda enemiga. Para los analistas de Tsargrad, la maniobra del FSB de declarar a Durov
como una persona buscada no es más que una burda medida de presión para extorsionar al empresario y obligarlo a entregar las llaves de cifrado y los mecanismos de monitoreo, emulando exactamente las mismas tácticas de la justicia francesa cuando lo arrestaron en París. Una batalla por el control de la información donde el propio Estado termina disparándose en el pie. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Digo, solo digo. Yo sé que muchos de vosotros, pues, tienen muy buena onda por Rusia, pero estas cosas también aparecen ahí. Ha creado un conflicto interno en Rusia y es a veces sucio y horrible porque eh, me cuentan amigos de que han salido diputados con un sentimiento bien patriótico, ¿no? Hablar cómo duro eh, debe portarse como patriota y decidir si o es ruso o es lo que es y que tome medidas inmediatamente, pero al mismo tiempo empiezan a señalar que estos diputados que hablan tan patrióticamente son más corruptos. Mm, todos tienen una historia bien oscura y se preguntan por qué este tío habla de esta manera si sus hijos viven en Reino Unido. ¿Por qué este tío habla de esta manera si el tío este tiene mansiones y propiedades y negocios en Francia, por ejemplo? ¿No? O sea, políticos, ¿no? Los políticos van a decir y endulzar los oídos al votante, pero que sean honestos es otra cosa. Pero bueno, este turmoil está apareciendo ahorita en Rusia. Si el objetivo era este de utilizar a Telegram como una herramienta de división, pues les digo una cosa, están teniendo éxito porque resultados han tenido. Ya lo hemos visto. Partidos que son completamente nacionalistas, pues se están volteando, hay un revuelo. En mi opinión, les está saliendo la jugadita al colectivo occidental con la trama de Telegram. Rusia tiene que tener mucho cuidado con su siguiente movimiento. Y bueno, hablemos del agotamiento operativo y el garrote de Hormuz. Llegamos a nuestro séptimo vector de inteligencia y aquí se cruzan los cables de dos reportes de alto nivel. El diario iraní Resalat y una investigación de la portada firmada por Julian Burns en el New York Times. Y lo que revelan desde las entrañas del Pentágono en Washington es sencillamente, amigos, yo diría, histórico. Documentos filtrados de reuniones a puerta cerrada entre el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth confirman que las Fuerzas Armadas estadounidenses se enfrentan a uno de los bloqueos operativos y logísticos más graves de su historia moderna. Y es que escuchen bien estos dos datos aportados por los propios generales estadounidenses. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, le advirtió en privado a la Casa Blanca que reanudar una campaña de bombardeos masivos contra Irán es factible sobre el papel, pero agotaría de forma peligrosa e irreversible el inventario de misiles interceptores Patriot y THAAD. THAAD termina High Altitude Area Defense del Comando Central de Estados Unidos. El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, reconoció abiertamente que las operaciones navales en el estrecho de Hormuz han alcanzado su límite de efectividad física y que si la Casa Blanca no ordena una guerra total, las fuerzas estadounidenses tendrán que retirar sus buques de la zona porque ya no tienen cómo repeler los ataques de saturación con drones y misiles de largo alcance. Con respecto a esto, y creo que voy a tener que desarrollar un tema o un guión. Eh, escuchaba hoy por la mañana una entrevista de Daniel Davis con el doctor Postol. Sí, el mismo doctor Postol del MIT, donde explicaba a la perfección científica, física y matemática cómo los Patriots, pues, tienen un 0% de efectividad en atacar o percibir los misiles rusos. 0%. Este doctor hace un análisis extenso de las características de los misiles iraníes. Y les digo una cosa,
es de miedo. Tiene mucho argumento técnico, por lo cual tengo que ver la manera de cómo hacerlo más amigable para ustedes, amigos, para que se entienda mejor, porque tiene eh, mucho estudio científico. Y pues estoy trabajando en ello, se los preparo porque yo creo que es bien importante entender esto. El mismo Netanyahu le ha dicho al presidente Trump que le teme más a los misiles balísticos que a las bombas nucleares iraníes. Y razón tiene. Es que este profesor explica lo devastador que son estos misiles iraníes. Miren, para darles una idea, él comparaba el Oreshnik con estos misiles iraníes, que el Oreshnik vuela a una velocidad de 3 kilómetros por segundo o 3 metros por segundo. Creo que son 3 metros por segundo. Y el iraní, 4 metros por segundo. Entonces, y explicaba pues que la capacidad cinética del golpe pues es extensivo. Ya vamos a entrar de ello más adelante en el próximo video. Y bien amigos, a esta crisis de abastecimiento de munición de alta tecnología en el Pentágono se suma la respuesta asimétrica diseñada por Teherán a través del Comando Central de Hatam al-Anbiya. Ante las amenazas de Trump de incautar activos financieros iraníes congelados para compensar a los buques occidentales, los iraníes activaron la doctrina denominada el garrote de Hormuz. ¿Y en qué consiste esta doctrina? Teherán emitió un ultimátum claro. Cualquier país, empresa naviera o buque comercial que acepte o transite con fondos iraníes confiscados perderá automáticamente el derecho de tránsito por el estrecho de Hormuz. Las consecuencias de esta medida no han sido militares, sino de asfixia financiera. Las grandes firmas de seguros marítimos internacionales como la británica Lloyds se han negado a emitir pólizas de seguro para los cargueros en el Golfo, mientras que gigantes petroleros de la talla de Shell han suspendido el paso de su flota. Irán ha logrado paralizar la arteria energética del mundo occidental sin necesidad de disparar un solo misil contra cada barco. Y el New York Times remata este análisis con una paradoja brillante. La eliminación física del viejo Ayatollah Ali Khamenei el 28 de febrero terminó provocando un efecto boomerang estratégico. El viejo Khamenei era un líder de la vieja guardia que medía cada ataque de represalia para no cruzar las líneas rojas de Washington y evitar una escalada directa. Pero al eliminarlo, la Casa Blanca le abrió las puertas a su hijo Mojtaba y a la Junta Militar del IRGC. Una nueva generación de mandos mucho más implacables y agresivos, cuya doctrina no es buscar la paz ni negociar a la desescalada, sino infligir un daño económico y psicológico tan colosal e insostenible a Estados Unidos e Israel que los obligue a retirarse definitivamente del Líbano y del Golfo Pérsico. La victoria moderna no se mide por la cantidad de terreno ocupado, amigos, sino por la capacidad de quebrar la logística del enemigo. Digo, solo digo. Y bien, sanciones discrecionales y el quimérico blindaje de la OTAN. Y cerramos nuestro octavo vector de inteligencia con un análisis de fondo publicado por el prestigioso bloguero y politólogo noruego Steigan, que pone la piedra angular sobre la farsa de la diplomacia de sanciones y la crisis existencial que atraviesa la Alianza Atlántica. Steigan analiza la reciente votación en el Senado de Estados Unidos, donde se aprobó por 86 votos a favor y 12 en contra el famoso paquete de sanciones conocido oficialmente como la Ley Lindsey Graham contra Rusia e Irán. En la prensa occidental se vendió esta votación como un triunfo apoteósico de Volodymyr Zelensky, quien estuvo presente en la tribuna del Senado observando la sesión. Pero cuando leemos la letra chica del documento legal con lupa analítica, descubrimos la trampa, amigos. El proyecto de ley original planteaba la imposición de aranceles obligatorios de hasta el 500% a cualquier país del mundo que comprara petróleo o gas ruso.
Sin embargo, el texto que finalmente superó la votación cambió la palabra obligatorio por la palabra discrecional, ¿ok? Otorgándole al presidente Donald Trump la facultad de imponer o no imponer aranceles de entre el 100 y el 200% según su criterio. ¿Qué significa en la práctica este cambio de obligatorio a discrecional? Que no hay absolutamente nada nuevo. El presidente de Estados Unidos siempre ha tenido la autoridad legal para aplicar aranceles por razones de seguridad nacional. Pero lo más importante, en medio de la parálisis energética de Estrecho de Hormuz y la escasez de reservas de gas en Europa, es técnicamente imposible que la Casa Blanca se arriesgue a aplicar estos aranceles contra potencias como China, India o Brasil por comprar energía rusa. Hacerlo provocaría una guerra comercial global que dispararía la inflación en Estados Unidos a niveles inasumibles por la propia administración Trump. Fue pura cosmética legislativa para darle un aplauso a Zelensky en la tribuna y mandar un titular a los noticieros amigos. Por otro lado, el reporte de Stegan analiza la degradación de la guerra de drones en el frente oriental. Citando datos de Financial Times, explica cómo la defensa aérea rusa alrededor de sus refinerías y plantas estratégicas se ha vuelto tan densa y efectiva que las incursiones de drones ucranianos han perdido eficacia operativa, viéndose obligados a atacar objetivos secundarios sin valor militar, como depósitos de comercio electrónico en Yekaterinburgo o zonas residenciales en Belgorod, las famosas Wildberries, ¿no? Y el análisis cierra con una reflexión demoledora extraída de un debate entre el analista británico Alistair Crook y el experto militar estadounidense Daniel Davis. El fin del mito de la OTAN. La Alianza Atlántica se fundó en 1949 sobre una premisa filosófica y militar fundamental. La idea de que Estados Unidos, con su abrumadora superioridad industrial y convencional, garantizaría el blindaje absoluto de Europa frente a cualquier adversario. Sin embargo, cuando la principal potencia militar de la alianza demuestra ante los ojos del mundo entero que tiene que frenar sus operaciones en Oriente Medio porque sus arsenales de armas de precisión y misiles Patriot están exhaustos, la premisa misma de la OTAN se derrumba. Unas fuerzas armadas que no pueden sostener una campaña regional limitada debido al agotamiento de sus reservas estratégicas no pueden pretender ofrecer un escudo creíble para el continente europeo. Y mientras tanto, en el lado ruso, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, expuso la postura de Moscú con una frase que resume toda la doctrina del Kremlin. La ira está ahí, pero no debemos malgastar los nervios. Necesitamos concentración. La venganza es un plato que se sirve frío. ¿Qué nivel, eh? Moscú sabe que la guerra moderna la ganan las fábricas, la masa industrial y la logística de resistencia, y avanzan su propio ritmo sin atender al ruido de la propaganda occidental, ¿verdad? Y con esto llegamos a nuestra sección especial de parodiajeo. Y bueno, mis estimados amigos y amigas, tras este recorrido denso, detallado y quirúrgico por los 8 vectores de inteligencia de esta noche, hagamos una pausa necesaria para abrir nuestro espacio de parodiajeo. Porque si algo nos enseña la historia geopolítica, es que la mejor manera de desarmar la soberbia de los poderosos es exponiendo la profunda ridiculez de sus contradicciones. ¿Mm? Y bien, amigos, como ustedes pueden ver en pantalla, miren este video que rescatamos de la hemeroteca histórica y que de verdad no envejece nunca, aunque tiene un poquito más de edición. Esto ocurría en el año 2014, cuando el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se subía a una tribuna rodeado de micrófonos para dar un discurso lleno de arrogancia y triunfalismo. Es que escuchan la perla que soltaba Poroshenko ante su audiencia. Nosotros tendremos trabajo.
pensiones y escuelas. Nuestros hijos irán a los colegios y guarderías, mientras que los de ellos, los de Donbass, no tendrán nada. Sus hijos vivirán escondidos en los sótanos de las dachas, porque no saben hacer otra cosa. Y así, de esta manera, es como vamos a ganar esta guerra. Y como se pueden dar cuenta, de repente el video se corta y aparece la imagen de Vladimir Putin escuchando el discurso en una entrevista, soltando una carcajada franca y diciendo en ruso, me hace reír. Amigos, miren la ironía tan oscura que tiene la historia. 12 años después, hoy, en pleno 2026, tras las salvas de 78 misiles balísticos, miren este video. Miren dónde están aglomerados todos los ucranianos hoy. Desde ayer, antes, cuando ya se escuchaban las alarmas, empezaban a traer sus camitas de dormir, sus bolsas de dormir, sus tienditas. 78 misiles balísticos e hipersónicos que cayeron sobre la infraestructura militar de Kiev y Leópolis. Las imágenes que le dan la vuelta al mundo muestran a miles de ciudadanos de la capital acampando con sacos de dormir en las estaciones y escaleras mecánicas del metro subterráneo para protegerse de los ataques. Cuando un dirigente político proyecta la tragedia, la miseria y el sufrimiento subterráneo sobre el pueblo vecino, el boomerang de la historia, el karma, suele regresar a Mach 8 para golpear de lleno en la puerta propia, amigos. Sí. Y esto nos llevaría, quizás hoy en día, ¿no?, a la reescritura de guiones. Es que imaginémonos por un segundo la reunión de asesores de imagen de la OTAN en Kiev esta mañana. A ver, señor presidente Zelensky, tenemos un problema de marketing severo con la hemeroteca de Poroshenko, que se está volviendo viral. Aquello de ellos vivirán en los sótanos nos está pagando muy bien en la prensa europea ahora que el metro de Kiev parece un campamento de montaña. ¿Mm? Zelensky dice, tranquilos, tranquilos. Vamos a reencuadrar la narrativa para la BBC al estilo de Cuartal 95. ¿Se acuerdan Cuartal 95? El show de comedia, la empresa de comedia de Zelensky. Así pues, que no digamos que la defensa antiaérea de Leópolis falló. Digamos que los 8 misiles KH-101 eran inspectores aéreos no solicitados, enviando informes de resistencia de materiales sobre la fábrica de aviones. ¿Mm? No digamos que la gente duerme bajo tierra, digamos que lanzamos el programa ecologista Turismo Subterráneo de Alta Densidad, 100% libre de huella de carbono. Y sobre los depósitos de correo de Novoposta explotando durante 6 horas seguidas en Poltava, digamos que era una exhibición de fuegos artificiales logísticos para alegrar a los vecinos. Puro triunfo estratégico, amigos, puro triunfo estratégico. Y hay muchos que se lo tragan, ¿eh? Pareciera de chiste, ¿no? Pero es que lo hacen. Se imaginan estas tonteras, la publican y la gente se lo traga. Es increíble. Y mientras tanto, amigos, en el departamento de supertecnología de la CIA y el Mossad, señor director, desplegamos satélites cuánticos de 3,000 millones de dólares. Hackeamos las cámaras de tráfico de Teherán y usamos la IA avanzada. ¿Dónde está el nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei? Señor, lleva 5 meses sin tocar un celular. No usa laptop, ni siquiera tiene cuenta de Netflix. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se comunica con sus generales? Por notas de papel arrugadas que un mensajero en motocicleta le pasa a un vendedor de alfombras en com que luego se la da a un ciclista. El comandante le dice, inadmisible, manden un virus al bolígrafo, hackeen el papelito. Ya, tú verás, ahí tiene la guerra cibernética del siglo XXI, mis amigos. La tecnología más costosa de la historia humana derrotada por un sobre de papel y un mensajero en bicicleta, por no decir en burro. De verdad, hay cosas en este mundo que si no fuera por la tragedia
darían para escribir una comedia de teatro. Digo, solo digo. Y bien, amigos, llegamos al tramo final de esta extensa edición nocturna y tras haber desglosado estos 8 vectores de inteligencia y haber compartido, pues, un poquito de humor con la parodia Geo, quiero que dediquemos los últimos minutos del programa a una reflexión de fondo, una reflexión que considero vital para estos tiempos tan oscuros y confusos que nos ha tocado vivir. Hoy no quiero darles un sermón doctrinario ni pretendo decirles qué es lo que tienen que pensar, todo lo contrario. Solamente quiero hacerles una invitación ferviente a cultivar y ejercitar la herramienta más poderosa de liberación mental que posee el ser humano, el escepticismo metódico y el pensamiento crítico, amigos. Vivimos en una era donde la propaganda política no se presenta como una opinión, sino que se vende empaquetada bajo el disfraz de verdad revelada. Nos bombardean a diario con relatos emocionales, con titulares amarillistas diseñados en laboratorios de comunicación para manipular nuestros sentimientos. Una psyop al 100%, para hacernos tomar partido de forma visceral y para arrastrarnos a lo que yo suelo llamar la enfermedad borrega. Esa tendencia simplista de tragar entero, de repetir consignas sin verificar nada y de aplaudir a un bando o al otro como si esto fuera un partido de fútbol. Amigos, el escepticismo metódico no significa convertirse en un cínico hepático que no cree en nada. No. El escepticismo metódico es la noble disciplina intelectual de dudar con método, de someter cada titular a la prueba de la razón, de preguntarse siempre, ¿quién financia esta información? ¿Dónde están las evidencias fotográficas y satelitales? ¿Cuál es la cadena de intereses económicos que se esconde detrás de esta proclama moral? Cuando lo aplicamos, descubrimos que los discursos diplomáticos sobre la libertad y las democracias suelen esconder contratos de GNL, disputas por minas de litio, de oro en Amazonia, de petróleo en Venezuela, o la necesidad de vender misiles para inflar el valor bursátil de las empresas de defensa. Descubrimos que cuando nos prometen victorias rápidas, la logística dura termina demostrando que los arsenales se agotan y que la economía real siempre impone sus reglas. Bien, amigos, traído al lenguaje de la geopolítica y la libertad personal, mantener la sobriedad significa rehusar la embriaguez de la propaganda, no dejarse fascinar por los discursos grandilocuentes y mantener el espíritu sereno, ¿verdad? Y bien, amigos, la verdadera independencia intelectual se cultiva dudando, siempre dudando, investigando y pensando con cabeza propia. Les agradezco de todo corazón por haberme acompañado en esta emisión especial y extensa de qué hablan Geo. Si les ha gustado este análisis, les pido que se suscriban al canal. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Que le den un me gusta al video, que lo compartan con sus amigos y que me dejen su opinión sincera en la caja de comentarios. Amigos, manténganse siempre sobrios y atentos y con el pensamiento crítico bien afilado. Esto fue De qué hablan Geo con Rodolfo. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima entrega. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.